Yexeni de Movilla de nuevo. La tercera es la vencida. Buenas, ¿cómo estás, Marjorie Suárez? Sí, dicen que la tercera es la vencida. Esperemos que esta sea la vencida Estoy con ansiedad. realmente. Vamos a hacer un ¿Cómo, recuento. cómo Es la llegas, Yexi? tercera vez. Con qué emoción llegas en ¿Con qué esto? emoción llego? Bueno, la primera vez llegué con alegría. La segunda vez llegué con miedo. La tercera vez estoy llegando con desagrado. Oh my God. Ya va. Claro, porque no puede ser. Tú sabes que esas Bienvenida, cosas locas. bienvenida, Bienvenida al desagrada. No pasa sagrado. nada. Bienvenida. Y a mí todas Exacto. estas emociones se me han convertido en ansiedad. Tengo ansiedad en este momento. No, mi amor. Ven, ahí lo voy a dejar. Quedas aquí. Déjala ahí, déjala ahí. Triste. A ira, por favor, a molestia, a rabia, no Ah, sé. sí, bienvenido. Has vuelto. Pensé, Bienvenido. Ah, pensábamos bueno, que en el episodio iba a estar solamente alegría, pero no. pero no. Todo fue, Todo- todo fue predeterminado para que las emociones salieran a flor de piel. Exacto. ¿Te das cuenta que en un episodio donde vamos a hablar de emociones y sentimientos, todas las emociones, o sea, el cosmos confabuló hoy para que todas las emociones llegaran en los primeros 5 minutos del episodio? Así mismo es. Pero bueno, yo puedo comenzar fácilmente con una frase donde dice, no podemos controlar obviamente lo que sentimos ahorita o lo que sentimos en el transcurso de ese momento, pero sí cómo Claro. transformamos o elegimos ¿Cómo hacer? sostenerlo. Porque evidentemente Claro. podemos haber dicho, mira, no, ¿sabes qué? No voy a grabar un carajo. No voy a grabar más un toche. O sea, ya, Exacto, sí. ya estoy al Claro, límite. claro. Pero bueno, Bueno, de eso se trata un poco la inteligencia emocional, ¿no? De qué haces con lo que te pasa en realidad. ujú. No es lo que te pasa, sino cómo decides interpretarlo. Entonces, bueno, nada, hemos atravesado todas las emociones en estos escasos 5 o 10 minutos de grabación Oh, que hemos sí. tenido. Una cosa loca, se supone que es a mí a la que se le tiene que leer internet y termina yéndosete a ti. Ay, por favor, no sé si Eso. a ti que se te fue. O sea, No, a mí no. Mira, borraste la evidencia. Borraste la evidencia donde decías claramente, es mi internet que dice está fallando. no, bueno, toqué algo y decía, muévete del lugar. O sea, no puedo hacer nada. ¿Cómo me muevo del lugar? Este es mi lugar para grabar. No puedo. Salgo. Muévete del lugar. Ven a Venezuela. Viste, el internet está hablando. Sí, está hablando, está hablando. Pero bueno, sí, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no, Jackson? Muy, Totalmente. ese donde hoy nos servimos. Importante, importante y que está súper de moda. Yo creo que hace algún tiempo atrás la gente no hablaba tanto de esto como en este momento. O sea, está súper de moda entender y comprender tus emociones y los sentimientos que se desprenden de él. Bueno, de hecho tú tienes allí pues 5 emociones, 6 emociones con de 2 películas que le enseñaron a los niños qué son las emociones, qué es lo que están sintiendo, cómo lo están sintiendo. O sea, Sí, es bueno, súper nosotros nos interesante. servimos esta copa pues con conciencia, con alegría y con sentido, ¿no? Pero bueno, Totalmente. fuimos fluyendo una que otra cosita, no pasa nada. Y sí, Claro, vamos a hablar de eso que está diciendo Jexy, de las emociones, y vamos a hablarle de cómo todas esas emociones las vivimos, más no sabíamos que la íbamos a vivir en escasos 10 minutos, como dice Jexy. O sea, no, no, las vivimos en nuestro día a día, pero no pensamos que las no, íbamos a o vivir sea, era aquí algo que en vivo y en directo. íbamos a conversar No, normal, pero bueno, estamos, es algo que vamos a hablar, ¿no? De todo, de qué es eso, todo que tenemos todos los días, esas emociones. ¿Es lo mismo? ¿Emociones y sentimientos? No, para mí fíjate. no. No, bueno, No, no, claro. pero, No, pero no bueno, son. solemos confundirlo, ¿no? Y eso puede Sí, llevarnos a quedarnos atrapados en un estado, claro. pues, interior que, pues, Sí, evidentemente no nos hace bien. A mí no nos hace bien. A mí no. pensamos que normalmente utilizamos la palabra emoción y sentimiento como un sinónimo, sin embargo, no es así. La emoción es una cosa como más rápida y más fuerte que se vive en el cuerpo y el sentimiento pues es algo como que perdura más en el tiempo.
y que de acuerdo a la fuerza que le des puede convertirse incluso en un estado de ánimo. Total. Sí, yo pienso, Jexy, que las emociones son como mensajeras, ¿no? Eh, Sí, son, claro, tienen son una función en el cuerpo, las emociones tienen una función. Sí, son como esas olas que vienen y van, ¿no? En mi caso, pues tocan la puerta de mi conciencia. Probablemente no llegan a molestarme, creo yo que no llegan a molestarme, pero sí llegan a Claro, mostrarnos algo que no estamos viendo. Y pues decimos, bueno, me sí, llegó la rabia y vino a tocarme la puerta para molestarme, pero las emociones claro. son esas reacciones rápidas, ¿no? Que hablábamos hace rato, esas Me gusta eso, reacciones disculpa, biológicas. sí, me gusta eso que dijiste, que llegan a tocarte la puerta para mostrarte algo, Sí. porque definitivamente esa es la función de las emociones, mostrarte algo, cosas, tu cuerpo sabe antes que tu mente lo que está pasando, y entonces por eso las emociones tienen esas reacciones fisiológicas en el cuerpo, Y que no claro, tienen los sentimientos. claro, y están diseñadas para eso, para protegernos, algunas para impulsarnos, algunas para Exacto, advertirnos, mira, no sirve tu claro, internet, reinicia la claro, computadora. Otras para claro, claro, conectarnos con nuestra esencia, porque son claro. eso, ¿no? Esas cinco emociones básicas que aprendimos también en el coaching, según Paul Sí, Ekman, ¿no? ¿Cuáles son? ajá, exacto. ¿Cómo, cómo, Sí, cómo- las cinco cómo las emociones básicas recuerdas? ¿Cómo las a recuerdas? nosotros nos las Yo enseñaron siempre como Marta, 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 bienvenida, sí. Marta. O sea, Cuéntame. a nuestro profesor de emociones, a Joel, un Joel, gracias. saludo. Salud, salud. Sí, Sí. saludos. Sí, Nunca Marta, no se Marta, ¿qué olvida. significa? Tú sabes que a mí en esa Marta siempre se me pierde alguien. Entonces, la M es el miedo, la A de alegría. Alegría, muévete. Marta, la R de rabia. Rabia. Lo que pasa es que la Hasta rabia, la de la T rabia la tiré al piso. de la rabia, exacto. Ay, cuidado con esa copa. La T de tristeza. Ay, ¿dónde está tristeza? No la habíamos visto. Ay, tristeza. Ay, sí, está Mi amor, es que triste. no es que vayamos a evadir lo que sentimos. Esto es Exacto. válido, sentir tristeza. No pasa nada. No pasa No pasa nada, no pasa nada. Y por último, la A, nuevamente, de asco o de desagrado, ¿no? Sí, Esas son las cinco emociones básicas y tienen una función en nuestra vida para alertarnos de cosas, para darnos información de cómo estamos viviendo nuestro día a día. Yo creo que a muchos nos ha pasado que de repente vas por una calle oscura en un momento determinado y hay días en los que tú pasas relajado, si vas acompañado sigues hablando y hay otros días que simplemente te detienes y dices, ya va, algo pasa, algo está pasando y entonces comienzas a sentir como un nudo en el estómago, como que algo pasa que tú no sabes qué es lo que es y ese es el miedo alertándote de algo que tú no has visto, algo cambió en el ambiente y tu conciencia no se ha dado cuenta que eso pasó, pero tu inconsciencia sí se dio cuenta de ese cambio que está allí y te alerta de ese momento. sí. Igual como te puede pasar con una persona o como te puede pasar en un momento de alegría, algo que estabas esperando, una noticia. Y entonces pues la vives de una manera muy, con mucha fuerza, muy intensa y muy rápida. Sí. Esa Por es lo menos la a mí, función. yo tengo muchos, a mí me doy mucho los extremos en la alegría, en la tristeza, en todas, ¿no? Pues yo soy extremo máximo, o sea, yo tengo que vivirla al máximo. Pero por lo menos me ha pasado una vez con alegría, por ejemplo, en la alegría, entonces tengo una sensación de alegría, entonces tú me ves desesperada, o sea, ansiosa, estoy alegre, ¿no? Pero entonces estoy como muy, Claro. muy ansiosa bueno, pero estoy Que alegre. no sabemos. Tú Sí. sabes que me encanta eso porque ¿qué nos enseñan a controlar cuando somos niños? La tristeza. No estés triste, no llores, si es a los varones, los niños no lloran, si es a las mujeres que no te vean llorar. El miedo también nos los enseñan a controlar Tengas miedo, no pasa a nada. los golpes. A los golpes, pero nos enseñan, no pasa nada, no seas cobarde, no sé qué, pero no nos dicen qué hacer con la alegría. A mí me llama mucho la atención una vez, bueno, yo estaba muy alegre y Jexy, pero ¿qué te pasa? O sea, Sí, pero ¿por qué sí, hablas sí, sí. así? O sea,
estaba claro. tan alegre que, o sea, que Tan yo emocionada, no claro. hallaba, o sea, cómo Sí, manejar sí, esa sí, sí. emoción. O sea, no a mí, no pasó siempre, ¿ok? O sea, pero No, claro, por no supuesto, hay hallaba, o momentos, sea, ella así como que te notó, o sea, que te tú noto eléctrica, estás eléctrica. te noto eléctrica, estás eléctrica, estás Entonces, eléctrica. como que si me hubiera fumado un porro, ¿no? Estaba tal cual. Sí, No, sí, no, sí, no sí. fue necesario. Claro, pero tiene que ver con eso. En este momento que lo dices, caigo en cuenta totalmente de eso. Sí. No estamos acostumbrados a entender cómo se vive la alegría en nuestro cuerpo. Entonces, claro, Claro, pero no eso que te sabemos, digo, no al sabemos. extremo. Esa vez me pasó que estaba eléctrica. Una vez que estaba tan Claro, alegre, pero tan alegre, lloraba de la alegría. Yo no sabía, bueno, no era que lloraba no sabía por qué lloraba. Yo iba así en camino claro, a ver a Marianne y yo tenía, pero ese día había tenido muchas emociones, muchas. claro. Y en ese momento sentía alegría, pero temprano tenía muchas emociones encontradas, Muchas emociones revueltas. pero revueltas. Pero en ese momento yo sentía alegría, pero yo lloraba al Bueno, mismo pero fíjate, más temprano no tenías muchas emociones revueltas, tenías muchos sentimientos revueltos en tu cuerpo en No, ese pero momento. sí Porque pasaron las, las emociones y evidentemente se generaron claro, sentimientos, claro, tenían pero lo que sentimientos. perduró, Claro, lo que vino después era todo eso que quedó el sentimiento. después de la Sí, emoción, por supuesto. después de la emoción, Por sí. supuesto que sí. O Mm, sea, a mí me pasa mucho cuando tengo rabia, yo siento un fuego que me sube en el pecho, pero yo no puedo explicarte. Es como que se me quema totalmente. por dentro, ¿no? Y así que me quiero tragar las cosas o no, pero a mí la rabia me da por llorar. O sea, yo no es una rabia que quisiera que fuera una rabia de que quisiera explotarle los ojos a la persona y que le saliera por los ojos así. No, no puedo. O sea, me da como una Ya plastilina. sabía explotarle los ojos a la persona Pero no, a mí me da es por llorar. Coño, qué por llorar. necesidad. O sea, no, no. Mira, tú sabes que, este, bueno, tú sabes, yo con la rabia, a mí la rabia me ciega, yo no quiero hablar, no quiero nada, yo no, la rabia es una cuestión que yo digo, quiero poner un velo aquí y que nadie me hable, porque ¿qué pasa? Yo siempre te lo he dicho, o sea, lo que viene después es quemar la aldea. Lo que viene después de esa rabia es quemar la aldea. Entonces yo trato siempre de soltar la gasolina, el fósforo y irme. Pero bueno, a veces lo logro, a veces no. Pero ¿qué pasa? Fíjate qué interesante cómo aprendemos a Lo hemos identificado, porque evidentemente manifestar, en a, otro a momento no. identificarlo y lo que pasa con las emociones. Por ejemplo, yo eso lo tengo muy claro y si mi papá ve este episodio, bueno, no tengo la culpa, sí me enseñó, yo no tengo la culpa, eso es culpa de ese señor. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando yo estaba pequeña, que mi papá me regañaba, mi papá pocas veces nos regañaba, pero era, cuando le tocaba regañarnos o algo y yo lloraba, y eso nos lo ha dicho a todos sus hijos, llorábamos, y él nos decía, no llores porque si lloras no puedo hablar contigo. Entonces, claro, yo la rabia no la asocio con un llanto. Más bien me da rabia cuando alguien en medio de una rabia llora porque siento que no puedo hablar con esa persona. Pero ¿qué pasa? Ese es mi condicionamiento operante sobre las emociones. Claro, ¿Lo tengo consciente? Sí. ¿A veces puedo ser empática? Sí. A veces no puedo ser claro, empática. Pero claro, viene de ahí, viene de qué es lo que pasa, de cómo aprendiste a gestionar tus emociones. Y qué claro. interesante que ahora a los niños, a mí me pasaba con mi sobrina, ahora que tú dices lo de la alegría, con mi sobrinita, fuimos a comprar algo que ella quería y ella estaba tan emocionada, pero tan emocionada que lloraba y no se contenía. Entonces yo la abrazaba, mami, pero cálmate. Y entonces ella no podía, no sé qué. Me gusta eso porque, claro, en este momento uno entiende las Claro, emociones que están atravesando los niños, los claro. pequeños de la casa, y tú puedes acompañarlos. Mi sobrina no es una persona, nunca ha sido una niña de pataleta ni nada, de verdad que gracias a Dios ella no ha sido así.
Y hace unos meses atrás, hubo algo que la disgustó tanto, que la molestó tanto, y ella nunca había sentido tanta molestia. Y lloró por primera vez de molestia y no entendía lo que pasaba. Y entonces le dice al papá, necesito salir a caminar. Entonces el papá se da cuenta y sale con ella a caminar para que ella drene esa Claro. emoción que tenía en el cuerpo. Qué interesante es eso que no, que, o sea, fíjate, Los dos el extremos. aprendizaje de generaciones, claro, el aprendizaje de las dos generaciones, Claro. de no llores, de cuando tienes rabia, no llores, Y el no que, llores porque bueno, no si voy a hablar lloras, yo te contigo, acompaño. pero la diferencia de mi hermano Llora, eh, yo te acompaño. yo te acompaño. ¿Qué Claro, estás sintiendo en este momento? Yo te acompaño. claro. Entonces es eso, o sea, cuando mi sobrina esté más grande va a tener una relación con sus emociones diferentes a las que nosotros tuvimos. Y eso es maravilloso, completamente maravilloso. O Total. sea, entender cómo una persona puede temblar de alegría, o sea, temblar de la alegría de no saber cómo hacer con toda la felicidad que tienes dentro del cuerpo. Sí, 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 es como una Muchas personas emoción. Sí. nunca se han permitido experimentar algo como eso y de verdad que a mí me parece espectacular, espectacular que en este momento lo estemos viviendo. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa, Jersey, cuando no escuchamos esa emoción? O sea, cuando yo no la escucho, en mi caso, o sea, yo no la escucho, a mí se me siento que no basta con sentirla, ¿no? El problema empieza a saber cuando no sabes qué hacer con lo que sientes, ¿no? Porque probablemente Claro. sí, una emoción es momentánea, como ya decimos, una emoción 10 segundos, pero ¿qué pasa, no? Cuando hay un sentimiento, ¿no? Y la mente se pone a contar la historia. A mí me pasa muchas veces. Fíjate, Y me gusta eso. Hoy tenemos nuestro libro este va a ser el podcast de las recomendaciones de lectura. sí, no, no, y por eso te lo pregunto, porque, bueno, no, Igual, porque, ¿qué pasa cuando no la escuchamos? Está bien, un sentimiento es cuando la mente le pone la historia. Yo me cuento muchas historias, muchas que yo puedo claro, estar allí, tanto que se convierte en ese estado de ánimo que vivo en esa por historia. supuesto. Yo la vivo allá adentro, puede ser muy divertida, puede ser Todos, muy dolorosa. claro. O sea, Claro, por supuesto. Es lo que nos contamos. Es sí, lo que nos contamos. Es lo que nos contamos. Mira, en este libro que Marjorie y yo estamos leyendo, que evidentemente no podemos ocultar nuestro debilidad por la familia Rojas Estapé. Este, sí, entonces el doctor Enrique Rojas en su libro Comprende tus emociones dice que los sentimientos son un estado de ánimo positivo o negativo que nos acerca o nos aleja de la persona o del objeto que aparece delante de nosotros. Los estados de ánimo son paisajes interiores, vivencias que son la forma habitual de cómo funciona la afectividad. Mira, esto me gusta porque, ¿qué pasa? Tú tienes una emoción, vivimos nuestras emociones, ¿verdad? Porque las emociones son universales porque cualquier persona en este mundo las va a vi experimentar, las todos vive los días. y las vive, no solamente eso, o sea, las vive y no puedes evitar vivirlas. O No. sea, cuando tú tienes miedo, tu cuerpo va a experimentar unas reacciones biológicas, físicas, químicas, neurológicas que va a experimentar Marjorie en Nueva Jersey o Yetseni en Caracas. O sea, va esa misma emoción va a despertar una cantidad de sensaciones en nuestro cuerpo que son iguales, son universales. Cuando la gente tiene rabia, cuando la gente está alegre, cuando la gente tiene tristeza, cuando la gente tiene miedo, eso es universal. ¿Qué pasa después? Realmente lo que pasa después es lo interesante, porque lo que pasa después es qué hacemos con esas emociones. Y es Sí, lo que no se nos enseñó a hacer. ¿Qué pasa cuando tienes miedo? Te detienes. Yo me imagino que cuando tú después, tomaste tu maleta hace 3, 4 años y te montaste, estabas parada frente a la puerta del avión decidiendo qué ibas a hacer en ese momento, seguramente te dio miedo.
por supuesto, Seguramente miraste atrás y dijiste, ok, cuando dé este paso, mi vida va a cambiar de alguna manera. Y claro. sentiste miedo. ¿Qué pasó allí? ¿Te detuviste? ¿Avanzaste? No, ¿Apostaste por ti? yo me impulsé, evidentemente, no todo fue color de rosa. Claro, Evidentemente, porque al llegar acá, pues tú vienes y te enfrentas a la migración, eso lo pudiéramos hablar en cualquier momento, te enfrentas a esa situación, pero, pero yo me anclé a otras circunstancias. Yo ahí decidí, en el momento porque llegas acá con soledad, llegas con que ese miedo, con que ahora un cambio de cultura, un cambio de lenguaje, un cambio de vida, un cambio de bajarte los tacones, de patear todo, calle, todo, absolutamente toda tu todo, vida cambia, claro, tu rutina, tu familia, entonces dejar todo atrás para venir a construir según el sueño americano. Pero claro. evidentemente tú llegas y te chocas con una realidad totalmente diferente donde te genera, en mi caso, genera miedo, generó tristeza. No siempre estuve bien, estuve caída en un hueco por mucho tiempo, pero ese mucho tiempo me impulsó a mí a buscar herramientas para seguir sanándome, para seguir construyéndome. ¿Cómo me seguí sanando y Claro. seguí construyéndome? El primer paso, primero empecé a estudiar Reiki. Después empecé a estudiar coaching, creo que fue uno de los primeros pasos que hice, estudiar coaching. Sí. No tenía ni 6 meses de haber llegado acá a Estados Unidos No, y tenía como 3 meses, ese fueron uno de mis primeros pasos para florecer y lo hice no porque supiera todo o no porque quería impulsar a el otros, miedo no te detuvo. sino quería, Lo importante, sí, exacto, el miedo no te gracias. Lo detuvo. primero que hice fue eso eh, para conocerme, para tener más herramientas, para conocerme más, para aprender más de mí y seguir adelante e impulsarme. Y eso, ese fue mi primer florecer. Y bueno, seguir conociéndome, evidentemente, que pues ahora ya todo el cuento, ya lo demás lo sabemos, ya lo demás lo sabes. Y una de las otras cosas que me impulsa a que prontamente saldrá en la revista. De Latinas en Expansión, mi historia, parte de esa historia, una de esas partes de florecer fue estudiar el coaching y el segundo florecer fue crear Vinos con propósito, porque Vinos con propósito vino a mí a cambiar mi vida. ¿En qué sentido? De que ya yo no callaba mi voz era una Claro. voz donde esa voz era que aumentaba. Yo no grababa un episodio porque éramos perfectos, no estamos acá grabando porque somos perfectos. No, En cada episodio sanamos, en cada episodio en siempre desde cada el episodio nos principio fue un encontramos, reto. Sí, desde el principio fíjate, todo fue un reto. claro, fíjate lo Y aquí interesante estamos de esto. cumpliendo nuestros sueños, probablemente desde la distancia, pero cumpliendo un sueño desde que se escuche nuestra voz, porque más que eso fue ver que podíamos inspirar a otras mujeres y a otros seres humanos, y aquí estamos, y creo que ese ha sido uno de mis mayores impulsos. Claro, entonces, qué interesante que, ok, está bien, tuviste miedo, pero Ujú, ¿qué pasó con eso? ¿Qué hiciste con ese miedo? Lo claro. transformaste en un impulso, lo transformaste en ganas de eh, querer dar pasos hacia lo que querías. ¿Qué hiciste con la tristeza? Me llamaste, ya vamos a servirnos con propósito. Y Que por fíjate, favor, vamos a servirnos con propósito, porque bueno, yo hacía mis TikTok, siempre de inspiración, de una mujer inspiradora, aquí me llega, de la voz de los árboles que están cayendo en cada hoja de no. claro, Pero sí, me gusta, ¿no? Entonces yo decía, a través de la voz, de mi voz, claro, de que yo sé que me escuchan, que yo sé que me inspiro a otros seres humanos, porque a través de mi voz no puedo ver mi podcast, porque nosotros veíamos y consumimos todavía muchos podcasts de otras personas, pero nosotros dijimos, muchísimo. ok, si ya consumimos los podcasts de otros, vamos a crear el nuestro. Y el podcast Exacto, ha sido un aprendizaje para nosotras, más que totalmente. sabemos que muchas personas se inspiran, muchas personas dicen gracias, muchas personas les encantan nuestros episodios. Créanlo que nosotros aprendemos en cada Lo episodio. hacemos con toda la alegría. Con toda la alegría, sí, sí, sí. No, y Sí, aparte de eso que Jexy, o sea, aprendemos, en cada episodio sanamos, en cada episodio. claro, Lo que nos fíjate, pasó hoy, o sea, literalmente lo, hoy mira, nos pasó. sin ir muy lejos, ayer nosotros teníamos una conversación
Marjorie me hizo una pregunta y eso me sacó de onda porque evidentemente, o sea, una pregunta con relación a esto que estamos Vale. hablando hoy. Ajá, ¿Qué ajá. emoción tienes que se ha convertido? O sea, tú sientes que la emoción que tienes se ha convertido en un estado de Emoción. ánimo. Ajá. Y claro, eso es algo que te, o sea, eso es algo que te impacta y me gusta porque en cada episodio Sanamos. tenemos la oportunidad, claro, de ver, de vivir el episodio, de vivir verdaderamente lo que vamos a conversar. Y entonces, chévere, viviste tu emoción, viviste, sentiste en tu cuerpo tu emoción. ¿Qué pasó después? Sí. ¿Qué pasa los 10 segundos más tarde? Lo Mm. que te cuentas, La lo historia. que, lo que pasó, claro, lo que pasó y lo que te cuentas, construye, Esa historia es difícil, Jexy, porque esa historia claro, que nos construimos a partir de la emoción puede construirnos, puede puede destruir. destruirte o puede exaltarte, exacto. Sí, Puede destruir porque, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, y no sé que a muchas personas les choca una fibra muy sensible de su cuerpo, pero la relación que yo tengo con la muerte es completamente diferente a la relación que pueda tener otras personas. Y es verdad, en mi familia no han muerto muchas personas, pero las personas que han muerto han sido muy significativas claro. para mí, para mi familia y para mí. ¿Qué pasa? O sea, cómo te enfrentas a la muerte? ¿Cómo? ¿Cómo la vives después en tu día a día? ¿Qué pasa contigo después de ese momento? ¿Te quedas ahí en ese momento de tristeza, en esa sensación de pérdida? Es la historia que te cuentas, la No, tristeza y te convierte, eso en se el caso convierte de en la un muerte, por duelo, ejemplo. una cosa, sí, 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 sí. Claro, en un duelo. Para mí, en muchos aspectos, y voy a hablar desde mi punto de Desde vista tu experiencia, solamente, claro, sí, sí. desde mi experiencia, eso tiene que ver con la culpa de todo lo que no hiciste y te repites que nunca vas a poder hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque ya esa persona no está, evidentemente. Entonces, como esa persona no está, no tienes manera de Rever- reacomodarlo, no tienes manera de revivirlo, no tienes manera de hacer lo que ya no hiciste. Y entonces, ¿qué pasa? Comienzas a contarte una Bueno, historia sí. de culpa, una historia de no pude, no fui, no estaba, yo no. Y eso es lo que se convierte en el sentimiento y en el estado de ánimo. Bueno, En el pero estado de ánimo, ve, Jessy, nos pasó sí, mucha oportunidad. Cuando estábamos emprendiendo claro. nuestro podcast, tuvimos miedo y tuvimos inseguridad y decíamos quizás, ¿será que no soy suficiente? En un momento que no empezamos, y lo hablo por mi experiencia, ¿ok? Desde mí. No sé si me quedé pegada otra vez, creo, o No, no. pero ya, te quedaste Ok. pegado un momentito y ya, Lo ya. hablo desde mi experiencia, ¿no? Porque en ese momento yo que tuvimos como un lapso, sentía inseguridad, sentía miedo y decía, ¿será que yo no El soy año pasado, suficiente? sí. Y lo ignoraba, pero me comparaba todo el tiempo quizás con otras personas y eso creaba un sentimiento de vergüenza a mí. Y quizás Claro, decía, no estoy a la altura, mejor no lo hago, mejor no lo vamos a claro. hacer, ¿será que no lo vamos a hacer? ¿Será que no vamos a seguir creando nuestro propósito? Y eso pues de una u otra manera, eso fue terminando apagándome poco a poco mi luz. Y eso pues generó en mí un estado de ánimo de duda crónica. Durante muchos meses, Sí, de duda crónica, de claro. sabotear mi propio propósito de vida, de sabotear mi propia voz, de sabotear mi propia energía, pero evidentemente, pero eso fue evidentemente por la historia que yo me conté. ¿Aló? ¿Aló? Lo que pasó te quedaste pegado, ¿Aló? se siguió escuchando la Ya va, no te vayas, espérate. seguimos así. Bueno, volvemos porque evidentemente no sé qué pasan los astros y las señales. Los Pero astros y bueno, las sí, señales cómicas. sí, en ese momento pues sentí eso, sentí que fui apagando mi luz
y se fui convirtiendo por unos meses en un saboteo de mi propio propósito de vida y pues de mi propia energía, evidentemente. Pero Claro, ya evidentemente, claro. pues ya uno construyó, pudimos decidir quedarnos ahí, pero luego construimos nuevamente eso que sí nos se alineaba y ese propósito paso a paso a lo que sí queríamos. Claro, porque lo interesante de esto es, ok, chévere, algo te molestó, algo te dio rabia o te dio ira, Sí, porque más allá de una molestia, la emoción es eso que te dio ira, eso que te dio rabia, ese miedo profundo o esa tristeza profunda, eh, o esa alegría profunda, eso que pasó en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Qué viene después? Después viene la historia que te cuentas. sí, Después claro. viene lo que te repites en el día a día. Después viene recordar y recordar y recordar y agregarle a esa sopa de recuerdos cubitos, cebolla, pimentón, perejil, para que quede perfecta. Hay una frase de Gabriel García Márquez que a mí me gusta mucho, que es, la vida no es la que vivimos, sino la que recordamos para contar. Mm, Entonces, cada uno de nosotros está viviendo un momento de su vida, sí. pero lo que pasó es cómo te pasó a ti y lo que tú te cuentas sobre lo que te pasó. Y eso que te cuentas sobre lo que te pasó es lo que va a transformar un sentimiento de que te sientes apagado, de que sientes vergüenza, de que sientes Rechazo, dolor por culpa. algo, rechazo, culpa, que todos esos son sentimientos, Sí. ¿verdad? Que eso se transforme en un estado de ánimo. Y entonces esa persona que sonreía, que decía los buenos días, que era amable, que todo, de repente se convirtió en esa persona que ya no se relaciona con nadie, que está apagado, que está molesto con el mundo, que está molesta con la vida. Es algo es algo interesante porque Mm, la mente no sabe lo que es verdad y lo que es mentira, sabe lo que le contamos. Y entonces, si estamos constantemente contándonos historias de algo que pasó hace 20 años que sí te dolió, pero pasó allá hace 20 años, o que sí te gustó, porque ahorita me viene a la mente, por ejemplo, la alegría. La alegría de un momento cuando te enamoraste, ay, te enamoraste, qué bello, qué emoción, estás alegre, el hombre perfecto, la mujer perfecta, chévere. Luego comienzas a tapar con ese sentimiento de alegría de, ay, pero esto me hace sonreír, todos los errores que vienen después, todo lo que no te gusta, todo lo que en realidad está en guerra contigo. Pero ¿con qué lo tapas? Con ese momento de alegría, con esa flor que te llegó, con esa sobadita en el brazo, con ese... ¿Y qué pasa con los sentimientos que pueden nublar tu juicio sobre la realidad? Hay, a mí me gusta mucho en el libro de Daniel Goleman y creo que eso me marcó con relación a las emociones y a los sentimientos, que es estar molesto en la intensidad correcta, con la persona correcta, es fundamental. ¿Por qué? Porque a mí me puede molestar que se haya ido el internet, pero por eso te voy a dejar de hablar 5 años. Ah, no, Marjorie, porque cuando nosotros estábamos grabando Vinos con Propósitos, el 8 de junio, el internet se fue y yo no puedo superar eso. O sea, te estás haciendo daño constantemente por algo que pasó en un momento determinado. Y Sí, con porque esto no estoy diciendo que, ajá, no, no, dime, adelante, no se te disculpa. vaya, dale, dale. Que con esto no estoy diciendo que olvides todo, que vivas la vida, no sé, no recordando o no viviendo las emociones y los sentimientos que tienes con relación a las cosas que te pasan, sino que hagas una balanza y mires qué tan bueno o qué tan malo es vivir con esa historia que te estás contando y con ese sentimiento.
que está dentro de ti, que probablemente se ha convertido más que en un sentimiento, en un remordimiento Sí. sobre algo. Sí, no, y eso es algo que de una u otra manera, Jexi, lo has dicho muy bien, hay estados de ánimo que nos pueden bajar la autoestima, pueden evitar, pues, Claro, abrirnos por miedo a no cumplir, a no ser de una u otra manera suficiente en algo, pero a veces eso te hace de una manera que te crees que estás deprimida, y creo que es uno de los episodios que te dije que quiero hablar, porque en realidad no sí, estamos deprimidas, sino estamos reprimidas, porque no estamos reprimidos. rotas, solo estamos desconectadas, quizás desconectadas de algún Exacto. propósito, desconectada porque es que yo siento que somos como un De la cable. realidad, Sí, somos como claro, un cable, entonces nos desconectamos. Entonces ese es un episodio que viene próximamente que no estamos claro. Sí, deprimidas, es que lo reprimidas. dices muy bien. No sé si como un cable, pero somos energía. Y Sí. entonces nos conectamos y nos conectamos con diferentes energías y eso nos permite brillar o apagarnos en un momento determinado. Sí, qué haces, Jexy? O cómo transformar, ¿no? Ese estado interior. Hay algo que yo aprendí una vez de un profesor, ¿no? Que él compartía unas herramientas y trato, ojo, no lo hago siempre porque a veces no me funciona con todas las personas y no me funciona con todos los escenarios, pero intento. Somos humanos, no Somos somos humanos, perfectos. pero siempre me decía algo como el alma. Entonces, para transformar ese estado de ánimo en ese sentimiento quizás de sabiduría. ¿Y por qué alma? Porque empieza por la alma, así como Marta era alma. Entonces era como A de acepta. Acepta eso que tienes. Tengo rabia, esto es miedo, y pongámosle un nombre. Ah, bueno, yo siento rabia en estos momentos cuando estoy llorando de la rabia, bueno, tengo rabia. Y la L es lee el mensaje, ¿no? ¿Qué quiere decir esa Sí, emoción? ¿Qué te quiere decir esa tristeza? ¿Qué te está pidiendo para sí, ti, para tu cuerpo? ¿Qué es eso que te está pidiendo esa emoción? Y la M que me claro. encanta, era mueve lo del cuerpo, mueve tu Muévete, cuerpo alegría la Macarena, claro. que es una de las cosas Mueve tu cuerpo, alegría, Macarena. que es una de las cosas que evidentemente a mí me funciona moverme, ir al gimnasio porque me funciona moverme. A veces hay personas que me dicen, Marjorie, pero ¿qué tanta energía tienes? ¿Cómo lo haces? O, Yo ¿cómo? soy una de esas personas. No, tú no, Soy yo. pero me da mucha risa. Yo soy una de esas. Algunas personas me lo dicen, yo. Pero ella me lo dice, pero claro, yo conozco personas, ¿cómo puedes estar? ¿Por qué eres tan así energética? Yo, bueno, no todo el tiempo estoy así. Tienes esa versión de mí. Pero, o sea, mueve el cuerpo. Claro, Escribir, pensarlo, caminarlo, porque tú sales a caminar, tú caminas, claro. este, Bailarlo, bailarlo. bailarlo. Tú A mí que me haces gustaba actividades siempre mucho de abundancia con eso de mover movimiento, tu cuerpo, espectacular. o sea, grítalo si quieres, sal Ujú. como Victoria, salir a caminar, a respirar el aire, o si no, grítalo, vea, no sé, suéltalo. Tú sabes que Esa en era una una de las sesión cosas de coaching, esa era una que decía, ¿no? Entonces era, mueve tu claro, cuerpo, gritarlo. escríbelo, respíralo, sal a caminar, grita si quieres en un lugar secreto, Grítalo. afuera, como sea. Y el último era la otra A, que es actúa con conciencia. O sea, no desde Actúa, la claro, emoción bruta, no es esa emoción mala, sino de esa sabiduría que te trajo cuando en la L, en el mensaje que vino a traerte. Pero claro. no todo el tiempo lo logramos, pero ese es un ejemplo Qué que, interesante. sí, alma. Entonces, Marta, alma, Alma, me te lo gusta. dejo, sí, alma, sí. Claro, claro. Marta Alma. Vamos a tratar de recordarlo para dejarlo en las historias. Marta Alma. Marta Me y gusta alma, esa sí, conversación. sí, Sí, me gusta. Me gusta además porque es el nombre de dos mujeres y las emociones y las sensaciones están más asociadas a esa parte femenina femenina, que ajá, tenemos. Pero quiero rescatar aquí también que todos los seres humanos, hombres y mujeres, sentimos sí, por igual. Tenemos emociones, esas emociones se transforman en sentimientos y yo creo que te lo había comentado, nosotras como madres de varones,
vi un podcast que le quiero recomendar a nuestros seguidores hombres, que sé que son poquitos, pero ahí están y nos escriben por Instagram, tan lindos. Este es un podcast de Juan Pablo Raba que se llama Los hombres sí lloran. Y me gusta muchísimo porque es encontrar esa sensación, ese encuentro de los hombres con su emoción. Sí. La tasa más alta, y eso me impactó muchísimo, no lo había hecho consciente hasta ese momento en el que lo escuché. La tasa Suicidio. de desvividos, porque creo que en Internet no podemos hablar de eso, pero la tasa de desvividos es más alta en hombres que en mujeres y es muchísimo más alta. Y eso está relacionado con el hecho de que los hombres no saben lidiar con sus emociones, Ajá. no saben qué hacer con lo que sienten. Por supuesto. Y a mí me Ahorita, por impactó supuesto que mucho. hay muchas herramientas, pero Por imagínate, supuesto, me encanta en el porque, caso de mi papá no tuvo las herramientas necesarias y claro, tuvo que hacerlo, o su cuerpo lo meritó, pero por todas sus emociones, no sabemos lo que pasaba, lo que sucedía, porque claro, nadie estaba ahí, pero hace tantos años era muchísimo más más difícil, tabú, claro, sí, obvio, el hombre no podía expresar más ni me tabú, siento claro, triste, claro, me claro, siento deprimido, era como que, no, claro. vale, imagínate, ¿no? Claro. Sí, sí, claro, el chalequeo. A mí me pasa mucho con mi hijo, yo de verdad que, y bueno, me ha servido mucho porque lo leo, te noto más callado, te noto más acá, te noto más acá. Trato de, ajá, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo con esto? ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Necesitas hablarlo? ¿Necesitas, no lo puedes hablar conmigo? ¿Con quién lo quieres hablar? Porque definitivamente los hombres estamos en una sociedad donde los hombres que no muestren sus emociones, aún se les sigue pidiendo que sean duros, que no sean sensibles, que no se conecten con esa parte emocional, mantener tantos roles en nuestra vida. Ser madre, ser trabajadora, ser hermana, ser abuela, ser tía, hacer bien tu trabajo y hacer bien esto y hacer bien lo otro. ¿Por qué? Porque de repente agarras un día, te paras llorando y vas llorando todo el día o durante 15 20 minutos lloraste, drenaste todo eso que estaba dentro de ti y entonces, ¡pam!, puedes volver a seguir. Pero las personas que no tienen la oportunidad, hombres y mujeres, pero por Hay supuesto mujeres, más porque hombres, todavía, claro, más hombres, todavía hay muchas personas claro, que no hombres y saben mujeres, identificarlo y no hay, no, a pesar de que hay claro, muchas que no herramientas, saben identificarlo, sí, disculpa, que no saben identificarlo y que sienten que demostrar tus emociones está mal. sí. Bueno, Jexy, la vez pasada que hice el círculo pero todavía no le abraza tus emociones para florecer desde tu abundancia, fue fuerte, fue un círculo Sí, bastante difícil porque claro, me comentaste, fue hablar de las emociones y de una u otra manera fue un claro, círculo bastante movido emocionalmente, pero lo bonito de todo esto es cuando ya te das cuenta que hablas desde tu verdad, desde lo que tú hiciste y claro, verdaderamente al final fue liberador porque pudimos transformar de una u otra manera esos estados de ánimos que tenían unas personas, unas chicas, a ponerlo en servicio desde el bienestar, desde cómo estamos acompañados, desde el abrazar a esa persona, desde protegerla, desde abrazar, abrazarla. O sea, qué lindo al final darnos cuenta que podemos de una u otra manera poner, ahí yo me di cuenta y dije, sé cuál es mi propósito de vida y es hacerle ver a las Fernando, personas que no están solas y ponerle en servicio ese bienestar y esa luz que está claro. en su vida para seguir, para vivir, para crear, ¿no? Ese abrazo que a veces es físico, pero que a veces también es espiritual, a veces también es de acompañamiento, que es necesario, que es necesario. Me habías preguntado qué cosas hacía, y yo creo que más allá de qué cosas hago yo, qué cosas hacemos, qué cosas haces tú y qué cosas hago yo para trabajar esto. Lo primero,
me gustó El eso que alma. dijiste del alma, me encantó de verdad que sí. Me gusta porque te conecta en el reconocimiento de lo que estás sintiendo. Sí, Si tú en este momento, al escuchar este episodio, te das cuenta que estás viviendo un estado de ánimo por algo que pasó antes y no has podido superar, es el momento de hacerlo consciente y comenzar a ver cuánto te está costando mantener eso. Para mí, hacerme esa pregunta ha sido vital. ¿Cuánto me cuesta mantenerme en este pensamiento? Mantener ese sentimiento vivo con el agua y el abono que le voy echando para mantenerlo vivo cuando es bueno, chévere, porque está creciendo una hermosa mata, pero cuando no, cuando hablamos de emociones como el miedo, como la tristeza, como la rabia, que no estoy diciendo que sean malas, porque ninguna emoción es mala, forman parte de la vida, pero ¿qué pasa con ese sentimiento que se vuelve vergüenza, que se vuelve molestia, que se vuelve culpa? Y entonces comienzas a vivir así. ¿Qué haces? ¿Qué es lo importante? Reconocerlo. sí. Reconocer eso y preguntarte cuánto te cuesta vivir, decides vivir de esa manera, alimentar esa historia que te estás contando, de qué te estás perdiendo. Y luego, ¿qué ganarías? ¿Qué ganarías si decides comenzar a contarte otra historia? Y por supuesto, de último, pero no menos importante, buscar ayuda. Si Sí, sientes que lo que estás sintiendo te está superando, busca ayuda. Es lo más importante. Busca ayuda. me No gusta sé si quieres porque agregar algo no, más. me gusta, Jexy, porque no podemos evitar que la emoción llegue, pero sí podemos elegir qué hacer con ella y después Correcto. de dar todos esos pasos, si no podemos, pues el buscar ayuda, creo que es algo que nosotros siempre impulsamos, es importante la ayuda profesional, Siempre. es importante elegir hacerlo. Y bueno, Jexy, yo creo que estamos muy bien con el episodio de hoy y yo pues quiero dejarle una Sí. pregunta a las personas que nos están Vamos escuchando. alegres. Sí, ya estamos alegres, ¿no? Que cónchale ya, por fin, ¿no? Pero hoy quiero dejarte a ti que nos escucha estas preguntas. ¿Qué emoción está tocando tu puerta hoy? ¿Y qué mensaje tiene para ti? Sí. Es bonito que nos los No hagamos los escribas. práctica todos estos días. ¿Qué emoción está tocando tu puerta hoy? ¿Y qué mensaje tiene para ti? Y si este episodio Sí. está hecho para ti o te resonó o sientes que a veces tus emociones te controlan o te estás preguntando, pero ¿por qué me siento así? Y todo está bien. Para ti que quieres dejar quizás de pelear, pero nosotros te estamos dando unas herramientas que nos han funcionado a nosotros y empezar a entenderlo, pues este Sí. episodio es para ti, para que lo compartas con amigas, con amigos que también pues pueden ver que están acá en apoyo con nosotros. Así que gracias por estar aquí, Jexy, gracias Totalmente. por este Gracias a ti. espacio. Gracias por abrir este Gracias. corazón y por no molestarte porque se fue el internet, no pasa nada. Este, A ti, gracias, gracias. Si Sí, este no, buenísimo, episodio de verdad que resonó me contigo, encanta. compártelo, porque cuando con otra mujer, si otra Es mujer lo así, necesita, si tú puedes, compártelo y la transformación empieza aquí adentro, pero se no, siente toda la vida. Así que nada, súper feliz, súper es alegre, me voy con así. alegría, voy a dormir con alegría porque ajá, más o menos por fin se logró, no pasa Por nada. favor, Y así que gracias, gracias. gracias, Sí, me voy gracias. igual, contenta. Me encanta esta frase y estas últimas preguntas que has dicho. Me gusta eso de si lo estás sintiendo, ¿qué mensaje te está diciendo? Así que Entonces, nada, soy Mario de Azuaje, a gracias. escribir. Soy Mario de Sí, Azuaje, estoy por gracias. aquí y esto fue Vinos con propósito. Vinos con Gracias, Jessy. propósito. Chao. Salud. Salud. Salud.